Bienvenidos a este cuarto capítulo aquí en El Mundo Nos Vigila por las pantallas de América siempre. Ya sabes, 19:30 todos los domingos. Habíamos hablado el domingo pasado, arrancábamos con la Iglesia Católica y sus secretos. ¿Y quién mejor para hablar de aquello que el Monseñor Mario Melanio Medina? Hicimos una entrevista bastante extensa y creo que también a la vez completa. Pero aún hay muchas teorías conspirativas con respecto a la Iglesia Católica que todavía queremos seguir descubriendo y descifrándolas. La Santa Sede es territorio de muchas intrigas y misterios. La Iglesia Católica en sus pasillos, en los pasillos del Vaticano, esconden muchos misterios según los amantes de las teorías conspirativas. Qué mejor, o el misterio incluso mejor guardado, el de las confidencias papales y también la trayectoria y todo lo que la historia habla de la Iglesia Católica, y dónde mejor que en aquel llamado los archivos secretos del Vaticano. Estos se encuentran precisamente entre la Basílica de San Pedro y los museos. Sería como una especie de búnker que guarda en su interior 17 millones de páginas de documentos que corresponden a todo un periodo de 2 siglos. Cuenta con 85 kilómetros de estantería. No es tan fácil acceder a ellos. ¿Está abierto al público? Sí, lo hizo así el Papa Francisco. Pero no a todo el mundo y no todos los documentos. Solo aquellos que tienen más de 75 años de antigüedad. Y luego de pasar por varios protocolos y burocracias, como por ejemplo que pueden ser solo analizados 3 documentos por día, los historiadores e investigadores que piden acceso a ellos pueden hacerlo. Así que tan fácil como dicen ser los archivos secretos del Vaticano, aparentemente no lo son. Es por ello que ahora vamos a traerte algunos de los secretos más importantes que, según los amantes de las teorías conspirativas, la Iglesia Católica preferiría ocultarlos. ¿Degenerados? Sí, pero satánicos. Rumores que dentro del Vaticano han estado presentes. Y son muy pocos los que dicen conocer exactamente las escalofriantes confesiones que un sacerdote hizo antes de morir. Estamos hablando de un señor Malaquias Martín, que afirmó que la iglesia de San Pablo, el templo más importante del Vaticano, es ahí donde se llevan rituales donde alaban al diablo durante mucho tiempo, y estos rituales se presentan teniendo manifestaciones incluso de demonios y también sacrificios con animales como ofrenda. Paraíso de criminales. El Vaticano es uno de los países con más crímenes en el mundo. Y estos son robos y extorsiones a turistas, entre muchos otros. Esto mayormente se debe a que el país solo tiene un juez y tiene 130 policías para tratar de poner orden. Razón por la cual los criminales aprovechan este sistema de seguridad fallido para convertirlo en un paraíso del crimen. Otro secreto que tal vez no muchos saben es que un papa jamás podría ir a la cárcel. Un pontífice jamás puede ir a la cárcel ya que posee inmunidad diplomática. Es decir, no puede ser acusado en tribunales ya que es reconocido en más de 170 países como el ser supremo máximo de la Iglesia Católica. La figura del Papa es tan intocable que no puede ser ni detenido ni revisado, pero tampoco puede ser cuestionado para rendir cuenta de sus actos. ¿Qué hay de la renuncia de Benedicto? Esto se debe, Benedicto XVI se decía que renunció por razones de salud, pero hasta hoy sigue siendo un enigma. No solo fue el primer papa en abdicar desde 1414, sino que también se retiró de la vida pública en una especie de exilio impuesto. Muchos amantes de las teorías conspirativas dicen que su renuncia no es en realidad por razones de salud, sino que fue forzado ya que buscaba transparentar la información sobre abusos sexuales en la iglesia y otras verdades que la mafia vaticana no quería que salieran a la luz. La verdadera causa de muerte de Juan Pablo I. Muchos recordarán parte de la película y el libro El Padrino, donde esto sucedía. Lo que no saben es que en realidad parte de eso es un hecho real.
ya que Juan Pablo I fue uno de los papas que menos duró, ya que la historia dice que murió de un ataque cardíaco a 33 días de haber comenzado su pontificado, pero nunca se hizo una autopsia y nunca se entregó una información clara. Se cree que esta misteriosa muerte en 1978 fue en realidad un asesinato conectado a la relación que existía entre la mafia italiana y el Banco del Vaticano, y que finalmente parte de esto salió a la luz en 1982. El presidente del Banco del Vaticano habría estado involucrado en varios crímenes más. Dinero nazi. Es así, sí, se especula que la Iglesia Católica está involucrada con dinero nazi. Documentos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos demuestran que el Vaticano guardó 254 millones de dólares robados por los nazis. Y una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, varios jerarcas nazis huyeron a América del Sur y el mismo Banco Vaticano creó una red para transparentar el dinero al nuevo domicilio de estos criminales, quedándose, según las teorías, con una tarifa por el servicio. ¿Cuánto dinero tiene la Iglesia Católica? En varios portales de internet se habla que la Iglesia hoy posee cerca de 2 billones de euros solamente en inmuebles. Hay muchos periodistas y también investigadores que han intentado cuantificar el dinero que la Iglesia posee y sin embargo han fracasado. El Banco del Vaticano ha tenido varios escándalos de malversación y fraude a lo largo de los años. Y en países como Estados Unidos, los grupos religiosos no están obligados a publicar sus datos financieros. Es cierto que el Papa Francisco estableció una reforma fiscal generalizada. Y hay un artículo muy interesante, el 5 de junio del 2014, del Boston Globe, que describió el esfuerzo del Papa para internacionalizar la gestión financiera del Vaticano. Según lo publicado, Francisco reemplazó a los funcionarios con representantes de Singapur, de Suiza, de Italia y Estados Unidos. Este hecho, sin duda, marcó un antes y un después. Y a esto se lo llamó la campaña de honestidad y transparencia del Papa Francisco. Una campaña que en ese momento no se tomó en serio, pero que muchos dicen que está causando estragos internamente en el Vaticano. El pontífice hizo públicos los estados financieros de transparencia y operativos del banco. Y según un artículo de Reuters, fechado el 29 de mayo de 2015, el Banco del Vaticano reportó alrededor de 76 millones de dólares en ganancias netas, más de 20 veces los 3.16 millones de dólares reportados años anteriores. Según algunas fuentes, en el 2014 se estimaba que las arcas del pequeño estado conocido como el Vaticano tenía alrededor de 10.000 millones de euros entre oro, valores y divisas. Control de una quinta parte de los inmuebles en Italia. La Iglesia Católica ha construido su tesoro durante siglos sobre una base que es muy sólida, el ladrillo. De aquí viene una estimación de la riqueza vaticana próxima a los 2 billones de euros. Y esto lo afirmaba el investigador Giovanni Vegezzi. Datos muy importantes de pederastas en la Iglesia Católica. El diario español El País intentó conocer la envergadura del problema de abusos de menores en la Iglesia española y se topó con un muro de silencio. La jerarquía católica maneja el problema con decenas de protocolos de actuación. Además, según el diario El País, la Iglesia no colabora con la justicia cuando ésta pide los expedientes canónicos abiertos por casos de abusos. Francisco se ha mostrado en los últimos años
especialmente combativo contra los abusos a menores en la iglesia, llegando a exigir la renuncia de los obispos que encubren estos casos. El discurso de Navidad que dio en diciembre del 2018 tal vez fue uno de los más duros que pronunció con respecto a este tema. En él admitió que en el pasado se han tratado muchos casos sin la debida seriedad y rapidez. Incluso dijo, esto nunca debe volver a suceder. Han tratado de desenmascarar a estos lobos y de dar voz a las víctimas. Incluso si se tratase solo de un caso de abuso, la Iglesia pide que no se guarde silencio y salga a la luz de forma objetiva, decía la carta del Papa Francisco. Porque según él, el mayor escándalo en esta materia es encubrir la verdad. Si vamos un poco a este caso, ABC Color llegó a titular aquí en el país una noticia que decía el cura depredador sexual que estuvo en Paraguay. El sacerdote Carlos Urritigoiti, que en su momento fue incorporado en Ciudad del Este por el obispo Rogelio Olivieres Plano, figura en la lista de 300 sacerdotes depredadores sexuales, dada a conocer por la Fiscalía de Pensilvania, Estados Unidos, agosto 2018. La investigación destapó que los 300 sacerdotes cometieron abusos sexuales y recibieron encubrimiento por parte de jerarcas de la Iglesia Católica, y donde al menos 1.000 niños fueron víctimas de abuso de estos en los últimos 70 años. Y este sacerdote fue enviado nada más y nada menos que a Paraguay, en una ciudad llamada Ciudad del Este, y que luego de publicaciones de varios periódicos de Paraguay, fue trasladado sigilosamente a su país, donde dicen los representantes de la Iglesia Católica que no practica más el sacerdocio. ¿Será? Hasta aquí, según las teorías conspirativas, descubrimos cosas bastante fuertes e incluso peligrosas. Dinero, mafia, abusos sexuales a gente inocente, a niños inocentes. Muchas de estas teorías conspirativas quisiéramos que no sean verdad, pero en cuanto a la pedofilia y a los abusos, hemos descubierto en varias oportunidades que sí. Acompáñame en el segundo bloque, donde vamos a desglosar lo que fue la entrevista al Monseñor Mario Melanio Medina, donde también claramente tocamos sobre este tema. Ya venimos. Vamos a ir ahora a lo que fue y al desglose de la entrevista bastante extensa con el Monseñor Mario Melanio Medina. Esto mucho sucedía, como habíamos tratado al comienzo del programa en El Mundo Nos Vigila, los primeros capítulos sobre la masonería, que ellos sí creían o sí dicen ser en realidad católicos. Necesitábamos claramente la opinión de una de las autoridades máximas de la Iglesia Católica aquí en Paraguay. Por eso lo citábamos a él, que también tan amablemente nos dio algunas declaraciones. Esto fue lo que él decía con respecto a la masonería. Un masón no puede ser católico. Esto es algo que viene desde la estructura de la Iglesia o ya determina cada pensamiento de cada monseñor, sacerdote o obispo. O la Iglesia misma, su postura es, un masón no es católico. La Iglesia ya tiene esa postura de antaño, de que apareció la masonería. ¿Por qué? Y justamente porque su doctrina humanamente será buena. Y es interesante hablar de la fraternidad, hablar de la solidaridad, pero nosotros vamos más allá. La Iglesia Católica promueve la trascendencia de la persona humana. El ser humano no es solamente para la tierra, sino para la eternidad también. Como habíamos entrado en la parte ya de los abusos, pero también de los escándalos que con el correr de los siglos tuvo la Iglesia Católica, qué mejor que citarle al Monseñor, que dicen fue el mentor
del hoy senador Fernando Lugo su opinión sobre el escándalo de hijos que él tuvo durante su periodo como sacerdote. Y esto fue lo que él decía. Y bueno, yo me sentí defraudado, lamentablemente, porque eso se supo después de salir. Si supiéramos que mientras estaba en el ejercicio de su función episcopal, bueno, le llamaríamos y le diríamos una serie de... le impondríamos una condición, pero ya se supo después, y eso significa la incoherencia del cristiano y hasta del obispo. ¿Por qué no? Hay incoherencia, hay que reconocer, duele mucho, pero hay que decir que no todos son así, pero que hay sacerdotes y que hay obispos, y eso todos los días estamos viendo, y mucho más, por ejemplo, en Inglaterra, en los Estados Unidos, en Europa, mucho más que en América Latina, pero hay, y no podemos negar, duele mucho, y no le condenamos a ese hermano o a esa hermana, no le condenamos, pero tenemos que tomar medidas para que nos siga dando mal ejemplo, nos siga escandalizando. De eso se trata. Y entonces la Iglesia asume también eso como una obligación, un deber de atender, de vigilar y de acompañar a sus sacerdotes, a sus obispos, para que no se sientan, qué sé yo, solos o que sucumban ante las tentaciones, porque hay muchas tentaciones en ese sentido. Eso sabemos. Y la Iglesia reconoce que hubo falla, que Fernando Lugo desilusionó cuando se supo, nosotros no sabíamos, se supo después de salir, y es una lástima, pero él es responsable de eso, pidió perdón y todo eso, pero el hecho está, el escándalo se ha producido. Quisiéramos que no sea cierto, pero sin embargo lo es. Con el correr de los años, la Iglesia Católica se ha visto empañada con una serie de crímenes hacia niños inocentes, abuso de menores, la pedofilia. Este es un tema bastante delicado. Y el Monseñor Mario Melanio Medina también se hizo eco de esto, incluso cuando le hablábamos de un caso específico de un sacerdote acusado en Estados Unidos y que un tiempo oficiaba misas en Ciudad del Este. Esto es lo que decía el Monseñor. Bueno, yo no tengo experiencia personal, pero la Iglesia, en la medida que sepa, no puede callarlo, porque tenemos un protocolo en el que el obispo, que sabe que un sacerdote suyo está con eso, tiene que denunciar, inclusive en el foro civil, a la fiscalía, donde sea, aparte de apartarlo y darle la oportunidad de ver si se puede mejorar, se puede arrepentir, se puede dejar de eso. Y si no deja, naturalmente, tiene que dejar de ser pastor, de predicar y de vivir como pastor, como cualquier otro cristiano con su defecto. Ahora bien, si vamos a ir por los defectos, vamos a encontrar muchos defectos en la iglesia humana, la iglesia humana y también divina, porque está el Espíritu Santo. Pero hay muchísimos errores y hay faltas, pecados que comete también la iglesia. Y eso el Papa, al menos este Papa, sobre todo, está combatiendo a brazo partido. No se puede decir, y él nos obliga a todos los obispos a no callar nada. Tenemos que llamarlo, y tenemos que, si el individuo, el sacerdote, perdón, no mejora, no puede recuperarse, reivindicarse, dejar su pecado, entonces hay que, y si ha habido persona perjudicada, como en este caso los menores, tenemos que denunciarlo, incluso a nivel civil, y ni qué decir el castigo a nivel canónico, o sea, eclesial. Se maneja por el bien de la persona a veces
no se divulga muy rápidamente. Pero no, es que si yo no tengo experiencia como obispo, pero si yo tuviera una persona que está en ese problema, tengo que actuar. No puedo dejar callarme y decir o cambiarle nomás de lugar. Se suele hacer eso, es cierto. Pero son los defectos porque la iglesia también es humana, pero vale más lo que es una iglesia divina. Jesús es la cabeza, el Espíritu Santo nos anima y vamos adelante a pesar de todos esos problemas. Hay muchos otros problemas, muchos tipos de problemas, pero ese es el más, en los últimos tiempos, digamos, el problema más candente que tenemos que, desde luego, tratar de solucionar si se puede. O buscar, tampoco a la persona se la puede tirar ahí, vete vos, no, hay que ayudarle a llevar una vida dentro de su defecto, porque a veces parece que es una cosa innata eso de no poder vivir el celibato, que es una de las cosas que nos obliga a nosotros los pastores de la Iglesia Católica, sobre todo Iglesia Católica, sacerdotes y obispos. La pregunta está hecha y creo que todos en algún momento se la hicieron. ¿Cuánto dinero realmente tiene la Iglesia Católica? Esto es algo que nadie puede contestarnos hasta el día de hoy. Por supuesto, no podíamos quedarnos sin preguntárselo al Monseñor. Y esto es lo que él decía al respecto de una iglesia que él con sus propias palabras describía a una iglesia católica aquí en Paraguay como la iglesia pobre. Antes que nada, hay que decir que hay muchos detractores de la iglesia, porque la iglesia tiene mucha riqueza, pero hay inmueble que no se puede tocar. ¿Cuánto cuesta una basílica de San Pedro, una basílica de San Pablo, y en España y en toda América Latina? ¿Y cuánto cuesta todo el arte que tiene? Sí, tiene mucha riqueza. Ahora, efectivamente, ahora se puede saber más porque el Papa está exigiendo que se estudie y se diga, justamente frente a las diatribas, acusaciones a veces gratuitas, que se dice que el Vaticano tiene plata. Me decía a mí un pastor evangélico, la diócesis de Frankfurt, Alemania, no, de Colonia. De Colonia tiene más plata que el Vaticano, me decía él. Y bueno, el Vaticano tiene mucha riqueza, mucha plata, a lo mejor tiene inversiones y hay que saber eso. Normalmente se cuenta, pero no, a lo mejor no se cuenta todo. A mí no me consta, pero ahora tenemos la gran esperanza de que se pueda saber todo eso, porque el Papa está insistiendo justamente ante esta acusación a veces muy calumniosa de que se vea la verdad. La verdad nos hará libre. Tenemos aún muchas incógnitas, pero creo que hemos revelado bastante. Sabemos, tenemos una idea aproximada tal vez de cuánto dinero tiene la Iglesia Católica. De todos esos aberrantes secretos que dicen ser o dicen estar ocultos en los archivos secretos del Vaticano. La mafia involucrada con el Vaticano directamente, con el Papa, con papas anteriores. Organizaciones criminales, la mafia italiana. Todas estas teorías conspirativas siguen dando vuelta alrededor de la Iglesia Católica. Hay que recordar que aquí en Paraguay mayormente la población es católica creyente. Es un tema bastante delicado, pero un tema que debe ser abordado. Como por ejemplo el abuso de menores, que el propio Papa Francisco, ya lo mencionábamos, lo afirmó, lo afirma y pide incluso cárcel para los culpables. No hay que ser menor en esto. Hay que buscar realmente al culpable, y si la Iglesia Católica debe salir a mostrar a sus sacerdotes y acusarlos, tiene que hacerlo. Podés seguirnos en todas nuestras redes. Podés ir comentando lo que te pareció este bloque y qué pensás de todos estos secretos ocultos de la Iglesia Católica. Pero ya sabes, la cita siempre, el próximo domingo, 19:30 horas, aquí por las pantallas de América. El mundo nos vigila.
Vamos a ir ahora a lo que fue y al desglose de la entrevista bastante extensa con el monseñor Mario Melanio Medina. Esto mucho sucedía, como habíamos tratado al comienzo del programa en El Mundo Nos Vigila, los primeros capítulos sobre la masonería, que ellos sí creían o sí dicen ser en realidad católicos. Necesitábamos claramente la opinión de una de las autoridades máximas de la Iglesia Católica aquí en Paraguay. Por eso lo citábamos a él, que también tan amablemente nos dio algunas declaraciones. Esto fue lo que él decía con respecto a la masonería. Un masón no puede ser católico. ¿Esto es algo que viene desde la estructura de la Iglesia o ya determina cada pensamiento de cada monseñor, sacerdote o obispo? ¿O la Iglesia misma, su postura es, un masón no es católico? La Iglesia ya tiene esa postura de antaño, de que apareció la masonería. ¿Por qué? Y justamente porque su doctrina humanamente será buena. Y es interesante hablar de la fraternidad, hablar de la solidaridad, pero nosotros vamos más allá. La Iglesia Católica promueve la trascendencia de la persona humana. El ser humano no es solamente para la tierra, sino para la eternidad también. Como habíamos entrado en la parte ya de los abusos, pero también de los escándalos que con el correr de los siglos tuvo la Iglesia Católica, qué mejor que citarle al monseñor, que dicen fue el mentor del hoy senador Fernando Lugo, su opinión sobre el escándalo de hijos que él tuvo durante su periodo como sacerdote. Y esto fue lo que él decía. Y bueno, yo me sentí defraudado, lamentablemente, porque eso se supo después de salir. Si supiéramos que mientras estaba en el ejercicio de su función episcopal, bueno, le llamaríamos y le diríamos una serie de... le impondríamos una condición, pero ya se supo después, y eso significa la incoherencia del cristiano y hasta del obispo. ¿Por qué no? Hay incoherencia, hay que reconocer, duele mucho, pero hay que decir que no todos son así, pero que hay sacerdotes y que hay obispos, y eso todos los días estamos viendo, y mucho más, por ejemplo en Inglaterra, en los Estados Unidos, en Europa, mucho más que en América Latina, pero hay, y no podemos negar, duele mucho, y no le condenamos a ese hermano o a esa hermana, no le condenamos, pero tenemos que tomar medidas para que nos siga dando mal ejemplo, nos siga escandalizando. De eso se trata. Y entonces la Iglesia asume también eso como una obligación, un deber de atender, de vigilar y de acompañar a sus sacerdotes, a sus obispos, para que no se sientan, qué sé yo, solos o que sucumban ante las tentaciones, porque hay muchas tentaciones en ese sentido. Eso sabemos. Y la Iglesia reconoce que hubo falla, que Fernando Lugo desilusionó cuando se supo, nosotros no sabíamos, se supo después de salir, y es una lástima, pero él es responsable de eso, nos pidió perdón y todo eso, pero el hecho está, el escándalo se ha producido. Quisiéramos que no sea cierto, pero sin embargo lo es. Con el correr de los años, la Iglesia Católica se ha visto empañada con una serie de crímenes hacia niños inocentes, abuso de menores, la pedofilia. Este es un tema bastante delicado. Y el monseñor Mario Melanio Medina también se hizo eco de esto, incluso cuando le hablábamos de un caso específico de un sacerdote acusado en Estados Unidos y que un tiempo oficiaba misas en Ciudad del Este. Esto es lo que decía el monseñor. Bueno, yo no tengo experiencia personal, pero la Iglesia, en la medida que sepa, no puede callarlo, porque tenemos un protocolo en el que el obispo, que sabe que un sacerdote suyo está con eso, tiene que denunciar, inclusive en el foro civil, a la fiscalía, donde sea, aparte de apartarlo y darle la oportunidad a ver si se puede
mejorar, se puede arrepentir, se puede dejar de eso. Y si no deja, naturalmente, tiene que dejar de ser pastor, de predicar y de vivir como pastor, como cualquier otro cristiano con su defecto. Ahora bien, si vamos a ir por los defectos, vamos a encontrar muchos defectos en la iglesia humana, la iglesia humana y también divina, porque está el Espíritu Santo. Pero hay muchísimos errores y hay faltas, pecados que comete también la iglesia. Y eso el Papa, al menos este Papa, sobre todo, está combatiendo a brazo partido. No se puede decir, y él nos obliga a todos los obispos a no callar nada. Tenemos que llamarlo y tenemos que, si el individuo, el sacerdote, no mejora, no puede recuperarse, reivindicarse, dejar su pecado, entonces hay que, y si ha habido persona perjudicada, como en este caso los menores, tenemos que denunciarlo incluso a nivel civil, y ni qué decir el castigo a nivel canónico, o sea, eclesial. Se maneja por el bien de la persona, a veces no se divulga muy rápidamente, pero no es que, si yo no tengo experiencia como obispo, pero si yo tuviera una persona que está en ese problema, tengo que actuar. No puedo dejar callarme y decir o cambiarle nomás de lugar. Se suele hacer eso, es cierto, pero son los defectos porque la iglesia también es humana, pero vale más lo que es una iglesia divina. Jesús es la cabeza, el Espíritu Santo nos anima y vamos adelante a pesar de todos esos problemas. Hay muchos otros problemas, muchos tipos de problemas, pero ese es el más, en los últimos tiempos, digamos, el problema más candente que tenemos que, desde luego, tratar de solucionar si se puede, o buscar. Tampoco a la persona se la puede tirar ahí, vete vos, no, hay que ayudarle a llevar una vida dentro de su defecto, porque a veces parece que es una cosa innata eso de no poder vivir el celibato, que es una de las cosas que nos obliga a nosotros los pastores de la Iglesia Católica, sobre todo Iglesia Católica, sacerdotes y obispos. La pregunta está hecha y creo que todos en algún momento se la hicieron. ¿Cuánto dinero realmente tiene la Iglesia Católica? Esto es algo que nadie puede contestarnos hasta el día de hoy. Por supuesto, no podíamos quedarnos sin preguntárselo al Monseñor. Y esto es lo que él decía al respecto de una iglesia que él con sus propias palabras describía a una iglesia católica aquí en Paraguay como la iglesia pobre. Antes que nada, hay que decir que hay muchos detractores de la iglesia, porque la iglesia tiene mucha riqueza, pero hay inmueble que no se puede tocar. ¿Cuánto cuesta una basílica de San Pedro, una basílica de San Pablo, y en España y en toda América Latina? ¿Y cuánto cuesta todo el arte que tiene? Sí, tiene mucha riqueza. Ahora, efectivamente, ahora se puede saber más porque el Papa está exigiendo que se estudie y se diga, justamente frente a las diatribas, acusaciones a veces gratuitas, que se dice que el Vaticano tiene plata. Me decía a mí un pastor evangélico, la diócesis de Frankfurt, Alemania, no, de Colonia. De Colonia tiene más plata que el Vaticano, me decía él. Y bueno, el Vaticano tiene mucha riqueza, mucha plata, a lo mejor tiene inversiones y hay que saber eso. Normalmente se cuenta, pero no, a lo mejor no se cuenta todo. A mí no me consta, pero ahora tenemos la gran esperanza de que se pueda saber todo eso, porque el Papa está insistiendo justamente ante esta acusación a veces muy calumniosa de que se
se vea la verdad nos hará libre. Tenemos aún muchas incógnitas, pero creo que hemos revelado bastante. Sabemos, tenemos una idea aproximada tal vez de cuánto dinero tiene la Iglesia Católica. De todos esos aberrantes secretos que dicen ser o dicen estar ocultos en los archivos secretos del Vaticano. La mafia involucrada con el Vaticano directamente, con el Papa, con papas anteriores. Organizaciones criminales, la mafia italiana. Todas estas teorías conspirativas siguen dando vuelta alrededor de la Iglesia Católica. Hay que recordar que aquí en Paraguay mayormente la población es católica creyente. Es un tema bastante delicado, pero un tema que debe ser abordado. Como por ejemplo el abuso de menores, que el propio Papa Francisco, ya lo mencionábamos, lo afirmó, lo afirma y pide incluso cárcel para los culpables. No hay que ser menor en esto. Hay que buscar realmente al culpable, y si la Iglesia Católica debe salir a mostrar a sus sacerdotes y acusarlos, tiene que hacerlo. Podés seguirnos en todas nuestras redes. Podés ir comentando lo que te pareció este bloque y qué pensás de todos estos secretos ocultos de la Iglesia Católica. Pero ya sabes, la cita siempre, el próximo domingo, 19:30 horas, aquí por las pantallas de América. El mundo nos vigila.